oportunidad de vida, ¿verdad? Le doy gracias a los pastores también por la oportunidad, ¿verdad? Que ellos nos dan la oportunidad para que nosotros crezcamos. Amén. Entonces en esta hora, hermano, cierre sus ojos y levante sus manos y dígale al Señor que le hable la palabra que usted necesita escuchar. Que el Señor use mi labio, que no sea yo, que yo me haga atrás y que el Espíritu Santo vaya hacia adelante para que Él hable. Porque no sea yo, porque si soy yo voy a dañar corazones, voy a dañar personas. Pero si es el Espíritu Santo, Él va a hablar a los corazones, dice. Él mismo curará las heridas. En el nombre de Jesús nos presentamos delante de tu presencia, precioso Dios. Te amamos en esta hora, bendecimos tu nombre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el mismo Dios de ayer, de hoy, de los siglos de los siglos. Te doy gracias porque tu mano no se ha cortado, Dios. Te doy gracias porque eres un Dios todopoderoso. Dice tu palabra que para ti no hay fronteras, para ti no hay nada imposible, Señor. Dice tu palabra que tú no tienes nada imposible. Para el que cree todo es posible. Si dijera ese monte, muévete, se movería. Porque para el que cree todo es posible para Dios. En el nombre de Jesús en esta hora, Espíritu Santo, sé tú hablando los corazones, las mentes. Señor, sé tú abriendo esos oídos, Padre. Sé tú tocando esos tendones, esos cuerpos, Padre Santo. El que vino herido, Señor, el que vino sentido su corazón, el que vino desconsolado, Padre, en esta hora, Señor, sé tú trayendo una palabra de avivamiento en su vida. El que vino enfermo, que se vaya creyendo que por tu llaga ya fuimos sanados, que por tu llaga ya fuimos curados. En la cruz del Calvario llevaste nuestra enfermedad, sufriste nuestros dolores y que por tu llaga fuimos curados. Si alguno viene sufriendo de opresión, dice tu palabra, Señor, que viviremos lejos de opresión, porque no se acercará a nosotros, ni la llama de fuego arderá en nuestras vidas. Dice tu palabra que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen. Dice tu palabra, Señor, bendito el varón que confía en Jehová y pone su confianza, y cuya confianza es Jehová, pues será como árbol plantado junto a corrientes de agua. En esta hora, Espíritu Santo, sea usted echando fuera al Ebeo, al Cananeo, al Eteo, al Jebuseo, todo espíritu que se revela en contra del conocimiento de Cristo, toda rebelión en el nombre de Jesús, lo atamos y lo echamos fuera de nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús, ese poderoso nombre que es sobre todo nombre. Amén. Aleluya. En esta hora, hermano, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro 5:5 para dar inicio a esta palabra, hermano, en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos de la alabanza, que Dios los bendiga, los fortalezca, mis hermanos de la alabanza, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que si el con Dios pelea, huele a victoria, dice la palabra del Señor. Yo le quiero dar gracias a Dios porque el miércoles toda la congregación oró por mi papá. Amén. Amén. Entonces el pastor declaraba la palabra y dice mi mamá, yo llegué y estaba hablando con mi papá, con mi mamá, ¿verdad? Y dice mi mamá que como a la hora más o menos que estaban orando, dice que se empezó a mover. Entonces podemos creer que para Dios no hay fronteras. Dios es el mismo de ayer, de hoy, de los siglos. Amén. Tenemos en Primera de Pedro 5:5. Todo lo tiene en el nombre. Aleluya. Aleluya. Amén. San Pedro. Dice así. Dice 5:6. Lo tenemos, hermanos. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte
cuando fuere tiempo, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Nos podemos sentar, hermanos, podemos sentar. Dice la palabra del Señor que nos humillemos. Dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, dice la palabra del Señor. Como el Señor quiere que andemos nosotros humillados. Humillados, por ejemplo, a veces cuando nosotros tenemos un problema, ¿verdad? Una situación, nosotros andamos llorando. Por ejemplo, cuando a veces nuestro corazón está enlutado, andamos llorando también, porque sentimos el dolor, ¿verdad? Nuestro corazón. A veces tenemos una situación y estamos llorando también. Entonces, pero el Señor dice que nosotros andemos así todo el tiempo, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Que nosotros estemos comprando en el súper y andamos humillados. Estemos en nuestra casa, andamos humillados. Donde quiera que andemos, andemos humillados. Dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, dice la palabra del Señor. Que nos humillemos ante Dios, hermano. No ante el hombre, decía la hermana, sino nosotros nos humillamos ante Dios. Ante Dios es que tenemos que andar humillados, esperando en el Señor. Esperando en el Señor lo que Él va a hacer en nosotros. Si por ejemplo andamos en una situación de necesidad, ¿verdad? El Señor dice, humillaos, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, dice. Vamos a leer en Lucas 16, 19. Lucas 16, 19. Hoy quiero hablarles acerca de esta palabra, ¿verdad? Lo tenemos, hermanos. Entonces aquí habla acerca de el rico y Lázaro. Esta palabra vino a mi vida en un momento, hermano, que me empezó a doler estos dientes. Todos mis dientes, un diente de aquí me empezó a doler. Y entonces yo fui al dentista y el dentista me hizo unos análisis y me dijo, necesitas ponerte una corona. Y como yo, hermano, en mi ignorancia, yo no sé qué es corona. Yo no sabía, yo le dije que sí. Entonces él me hizo todo el relleno, pero cuando yo un día venía, le dije a mi esposo, mira, prepara a los niños, vamos a ir a comer unas tortas. Pero en eso yo venía, hermano, que me dijo el doctor, regresas en un mes. Porque él me hizo la curación, pero yo no miré qué me hizo el doctor. Entonces cuando yo miré, hermano, que cuando yo venía de la casa, del trabajo para la casa, yo miré que mi diente se cayó. Me había puesto un postizo. Eso se le llama corona, cuando te comen el diente y te ponen uno encima, ¿verdad? Pero yo en mi ignorancia no sabía que era corona. Yo pensé que me iba a poner como una lata, yo no sé. Entonces cuando yo venía en el camino, yo se me cayó ese diente postizo que me puso el doctor, y cuando yo llegué a la casa yo me metí al cuarto y me dijo mi esposo, ya no vamos a ir por la torta. Le dije yo, ya no. Yo me sentía bien mal, hermano, me sentía mal porque dije yo, mi diente, yo me miré en el espejo y viera cómo me miraba yo, hermano, cholca aquí de este diente. Entonces, hermano, yo me desesperé, le dije a mi esposo, ya no vamos a ir a comer la torta. Le dije, yo no me siento bien, no me siento bien. Y me encerré y me metí en mi cama y me tapé, y ahí estaba yo, Dios, decía yo, ¿por qué permitiste que se arrancara mi diente? Yo me dolía mi diente, imagínense, hermano. Yo no sé qué, a veces hemos perdido un diente o hemos perdido algo, a veces nos duele, ¿verdad? Entonces cuando yo miraba que mi diente ya no estaba, entonces yo me puse triste y me metí debajo de la sábana, ya no fui ni a comer la torta, me sentía así, no sé, no le puedo explicar la desesperación que yo sentía. Pero en eso el Señor me habló y me dijo, imagínate, me dijo, estás así por un diente, imagínate, me dijo, cuando pierdas tu salvación. Imagínese, hermano, que a veces por un diente yo estaba así, pero imagínese que si nosotros llegáramos a perder nuestra salvación. Dice la palabra del Señor que la salvación la tenemos que cuidar con temor y temblor, dice la palabra. Y el Señor me hablaba y me decía, ¿cómo te pones por un diente? Pero imagínate que si tú perdieras tu alma, y imagínense, hermanos, si nosotros muriéramos en pecado, muriéramos sin salvación, imagínense, nosotros cerramos nuestros ojos, cierre sus ojos así, cierre sus ojos, y cuando usted lo abre y ya no está aquí. Imagínense, hermano, que dice la palabra del Señor que en un abrir y un cerrar de ojos nosotros ya no podemos estar aquí. Entonces,
Si por ejemplo me decía, ¿verdad? Decía, imagínate que tú pierdas tu salvación. Y en ese entonces el Señor me habló sobre esta palabra del rico y Lázaro. Y entonces cuando yo entendí eso, digo, Señor, sí es cierto, yo tengo que cuidar mi salvación. Tengo que cuidarme yo de apartarme. Lo que el Señor quiere es que nosotros nos apartemos del mundo. El Señor nos quiere apartados. El Señor nos quiere santificados para Él, para que nosotros estemos esperando la venida de Él, o si nos toca partir, pero nosotros estemos preparados para volar para el cielo. Que cuando usted, como decía el hermano la otra vez, que cuando Él cerró sus ojos, Él iba en una nube, dice. Pero imagínese, hermano, que Dios le dio otra oportunidad. Pero imagínese que Dios, nosotros andamos como queremos, vivimos como queremos, y Dios no nos da esa oportunidad. Imagínese, usted va a despertar allá arriba o en el invierno, y usted va a abrir sus ojos y va a decir, demasiado tarde, ¿verdad? Entonces ya no le voy a hacer mucho hablar, mejor vamos a leer. Dice en Lucas 16, 19, ¿lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también, dice, un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llaga, dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció, dice, que cuando murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Imagínense, en un instante pasó todo eso. Y dice la palabra del Señor, y en el Hades, dice, alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno de Abraham. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de pasar de acá, de pasar de allá, pasar acá. Imagínense, hermano. La palabra del Señor dice que cuando murió Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Pero dice que también murió el rico. Yo tenía entendido en mi vida y había vivido una ignorancia de que cuando dice la palabra del Señor que los muertos ya no tienen que saber nada de la tierra, están dormidos, dice. O sea que ya no saben de la tierra. Pero yo podía entender en esta palabra, y el pastor lo recalcaba el domingo. Yo digo, ya está metiendo el pastor ahí. Y entonces, aquí yo podía entender que nosotros vamos a tener conocimiento. O sea que vamos a tener lo mismo espíritu, o sea, la misma mente, que usted se va a acordar que aquí tuvo esposo, que tuvo hijo, que tuvo familia, que tuvo hermano, que tuvo padre, que tuvo madre, se va a acordar. Entonces yo podía entender eso en mi mente, porque yo en mi mente tenía y decía, ahí arriba ya no me voy a acordar de mis hijos. Pero cuando el pastor hablaba el domingo acerca de que yo podía entender que nosotros vamos a tener conocimiento, yo abrazaba a mis hijos y digo, allá arriba los voy a mirar porque yo quiero que ustedes se vayan también. Amén. ¿Verdad? Yo abrazaba a mis hijos, yo le decía, Señor, que mis hijos no se vayan a quedar, menos que yo los vaya a mirar allá abajo. Y mi esposo, ¿verdad? Mis 7 hermanos, Dios me dio 7 hermanos, y yo hay 2 que ahorita no están caminando, pero yo oro por ellos y lloro y grito delante del Señor, digo, no permita que mi hermano se pierda. Amén. Mis padres, gracias a Dios, les sirven al Señor, mis sobrinos, todos, pero el servir a Dios, el ser cristiano es diferente a ser convertidos. Yo cuando crecí en la iglesia cristiana, yo fui cristiana, pero no era convertida. Yo odiaba a Dios, le decía a Dios, ¿por qué te tengo que adorar? O sea, yo cuando mi papá me ponía ahí a orar, yo contaba las hormigas, porque como era una iglesia de tierra, entonces yo contaba las hormigas. ¿Por qué? Porque no era cristiana, no había conocido a Dios.
Pero llega un momento en cuando usted conoce a Dios, usted ama a Dios y se humilla ante Dios y vive para Dios y hace para Dios. Amén, aleluya. Entonces hay diferentes. El Señor dice, lamentablemente, dice la palabra del Señor, que en la iglesia no todos van a ser salvos. No todos. Porque dice la palabra del Señor que es necesario que crezca juntamente la cizaña con el trigo. Es necesario, dice la palabra del Señor, que crezcamos juntamente. O sea, la persona que está a su lado, no sabe usted si es cizaña o es trigo. Entonces, si usted está mirando, oh, ¿por qué la hermana no cambia? No, usted cambia, hermano, usted avance, usted sigue adelante, aleluya. Aleluya, alabanza al Señor. Entonces dice la palabra del Señor que no todos van a ser salvos, sino los que de verdad se humillan y aman a Dios de corazón y se apartan del pecado. Cuando Jehová le dice a Moisés, todo el pueblo estaba contento porque todo el pueblo quería entrar, y yo me rebusqué esta semana buscando esa cita y no la encontré. Dice la palabra del Señor que el pueblo estaba contento porque ya estaba mirando la tierra, y Jehová le dice a Moisés, de repente le dice, mira, toda esta gente no va a entrar a la tierra que yo le prometí, sino que van a entrar, dice, una generación que me creyó, una generación que me ama, una generación que ama al Señor. Esa es la que va a entrar en el reino de los cielos. Una generación que se aparta del pecado, que se aparta de iniquidad su labio, de que apartémonos de todo mal. Esa es la generación que va a heredar el reino de los cielos. Dice la palabra, nada inmundo heredará el reino de los cielos. Dice la palabra, nada inmundo, nada corrompido, sino todo santo agradará el nombre del Señor. Cuando dice la palabra del Señor que Dios le habla a Moisés y le dice, esta generación no va a entrar, dice que ese pueblo lloró toda la noche, dice, porque se puso triste de que no iba a entrar. Dijo el Señor, van a tener que esperar hasta que mueran todos aquellos que murmuraron, que miraron la mano del Señor y se quejaban, que el pepino, que el tomate, que decían que Egipto era la tierra que fluía leche y miel. Imagínense, hermano, cuántas veces el Señor ha hecho por nosotros y todavía sigue la duda, la incredulidad. Hemos visto la mano del Señor y todavía sigue la duda, la incredulidad, en el nombre de Jesús. ¿Cuántas cosas hizo el Señor por ese pueblo de Egipto? Y decía, regrésanos, Moisés. Ahorita vamos a ver eso, la rebelión de Coré. Amén. ¿Cuántas cosas hizo el Señor por ese pueblo? Y ese pueblo decía que Egipto era una tierra que fluía leche y miel. ¿Cómo si eran pueblos esclavos que los esclavizaban, que los tenían por esclavos? ¿Cómo van a decir eso? Que Egipto era una tierra que fluía leche y miel. ¿Cómo era? Y dijo Jehová, no entrará esa generación perversa, sino que van a morir en el monte. Y así nosotros, hermanos, si estamos duda, incredulidad, ahí vamos a quedarnos en esa duda y en esa incredulidad. Pero es tiempo de que nosotros estemos como estemos, avancemos hacia adelante y creamos a ese Dios que, como cantaba el canto del hermano George, que dice, el que Jehová pelea, dice, que Jehová pelea por nosotros. En el nombre de Jesús. Entonces nosotros vamos a tener conciencia allá arriba cuando nosotros vayamos. Sigamos leyendo, dice, ¿a dónde nos quedamos? En el 26. Entonces le dijo, te ruego pues, dice, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, dice en el 27, porque tengo 5 hermanos, dice. Imagínese, hermano, tenía memoria. Yo hasta entonces capté, en esta palabra capté. Y dice, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, vienen, óiganlos. Dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaron de los muertos. Imagínense, santo Dios. Amén. Imagínense si el pueblo veía cómo Dios abrió el mar rojo, cómo Dios sacó agua de la peña, y ahí tenían al Moisés, y aún así la gente dudaba. Por eso dice el Señor, dice ahí, no oyen a Moisés y a los profetas, dice, tampoco van a oír a los que se levanten de los muertos.
Imagínense, hermano, cómo este hombre, dice la palabra del Señor, que cuando él despertó, por ejemplo, ahorita estamos aquí, despertamos de repente y estamos no sé dónde, ¿verdad? Que primero Dios que sea en el cielo, ¿verdad? Y abrazando al Padre, decir, Padre, te abrazo. Entonces, dice que vamos a abrir nuestros ojos y vamos a mirar dónde estamos. Entonces dice que este rico tuvo tantos bienes en la tierra, dice, pero no fue movido a misericordia con este pobre hombre que mendigaba. Entonces dice la palabra del Señor que cuando él abrió sus ojos, él miró a Lázaro en el seno de Abraham, dice. Y dice que él decía, echa un poco de agua en mi lengua porque estoy atormentado, dice. Y entonces dice, envíe a hablar a mis hermanos. Ahí sí quería predicar, ahí sí quería hablar de Dios, ahí sí quería arrepentirse, pero ya fuera de tiempo. Dice, yo escuchaba una predicación de un hermano que dice que una hermana, el Señor lo usaba a esa hermana lo usaba el Señor de una manera, dice, sobrenatural. Pero dice la palabra del Señor, dice ese testimonio, que esa hermana dice que el marido le fue infiel, dice. Y dice que el marido se arrepintió, le dijo, amor, perdóname, regué. Y la mujer le dijo, no te perdono. Y el hombre dice que se humillaba, dice, no te perdones. Y la mujer dice que dejó la oración, se empezó a enfriar. Y dice que ese testimonio, ¿verdad? Que la mujer le entró eso y ya no oraba, ya no ayunaba. Y todo dice que se le entró en la mente y mató al marido, mató a la otra mujer y se mató ella, dice. Y entonces dice ese testimonio, ¿verdad? Que cuando esa hermana iba al cielo, que el Señor la llevó por un momento a mirar allá, dice que esa mujer estaba allá en el infierno predicando, como si aquí estoy yo ahorita. Entonces dice que Jesús le dijo, esa mujer estaba predicando, dice que los demonios se burlaban de ella, dice que le dijo a la mujer, ¿por qué esta mujer está predicando? ¿Sabe la palabra? Dice que Jesús le dijo, esta mujer, dijo, ganó alma, yo la ungí, dijo, conoció mía, dice, y ganó alma, dice, y hay almas que están perseverando por ella. Pero dice ella, dice, dejó la oración, descuidó, dice, y dice que ella cayó en eso, hermano. Imagínense, y ella estaba allá en el infierno. La mujer lo miró, que estaba allá en el infierno. Dice que esa mujer le decía, Jesús, dame otra oportunidad. Dice que Jesús le dijo, ya el decreto fue por mi Padre. Como dice aquí, hay una cima. Cuando nosotros pasamos para allá, ya no cree que va a regresar, a menos que el Señor tenga misericordia, pero no creo. Ya no creo, dice que Jesús le dijo, ya fue decretado por mi Padre así. Porque dice aquí, dice, ahí tienen, dice, a Moisés y a los profetas, a esos óiganlo, dice, es tiempo, estamos a tiempo todavía. Entonces aquella mujer, si esa mujer hubiera perdonado, o por lo menos no se hubiera matado, esa mujer hubiera tenido salvación. Pero dice que cualquiera que atentare contra el cuerpo, dice, no hay perdón, porque atentó contra su propio cuerpo, su propia vida, y nadie puede quitar la vida más que Dios. Amén. Él nos la dio y Él es el que nos la quita. Amén. Él es el único. Y dice que no hay pasada. Si usted pasó para allá, no hay regreso. Ya pasó. Ya como dicen cuando hacen novenario y todo eso, ya no va a haber novenario. Ahí pasó a donde fue directo. Si al cielo o al infierno hay dos caminos. Y cielo o infierno. Ya dice, ahí están los profetas, óiganos, dijo el Señor. Ya no hay regreso. Aquí podemos leer esto con calma, que nosotros entendamos bien, donde dice, hay una cima que separa. Y a veces hay una cima que separa a Dios del hombre. Lo único que nos separa de Dios es el pecado. Lo único que nos puede apartar de Dios es el pecado. Esa es la cima que hay entre Dios y el hombre. Mientras tanto no hay ese pecado, estamos conectados con el Padre a través de su Hijo Jesús de Nazaret. Y somos lavados, comprados a precio de sangre. Fuimos lavados. ¿Para qué ensuciarnos si el Señor ya nos limpió? ¿Para qué volvernos a encochinar si el Señor ya nos hizo limpios? Para que nosotros lo veamos en las nubes, dice la palabra del Señor. Cuando Él regresa, glorifícate, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice que Él va a venir en las nubes por un pueblo lavado, por un pueblo santificado. Dice, todo ojo le verá, dice, lo que le están esperando. Ahorita estamos viviendo tiempos difíciles, hermano, donde la iglesia ya no es tiempo de que la iglesia
esté mirando televisión, ya no es tiempo de que la iglesia esté ahí sentada en el sillón, ahí acariciando la panza. Es tiempo de que la iglesia esté adorando y conectado con el Señor, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, dice la palabra del Señor. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Humíllese bajo la poderosa mano de Dios. El Señor conoce tu situación, el Señor conoce tu necesidad. Dice, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dice que todas las cosas están delante de Jehová. Sus ojos están abiertos y sus oídos atentos a las oraciones de su pueblo. No hay nada escondido que se esconda delante de su presencia. Amén. Vámonos, hermanos, a número 16. Ya leímos aquí, podemos entender que si nosotros no nos preparamos, nosotros vamos a abrir nuestros ojos y yo no sé dónde vamos a estar, pero esperemos que estemos allá arriba en el cielo gozándonos con el Señor, porque el anticristo pronto está por aparecer, pero el anticristo no va a aparecer mientras que la iglesia esté aquí. La iglesia primero tiene que ser arrebatado al cielo para que el anticristo se muestre la cara. Pero mientras tanto, los hijos de Dios no van a ver al anticristo, hermano. No van a ver, mira que el Señor está tocando los corazones. Ahí hay un muchacho en mi trabajo, un chamaco. Y ese chamaco era bien, como dicen, endiablado. Pero de repente llega y me dice, Noemí, ¿cómo voy a hacer para ir al cielo? Le digo, tienes que entregar a Jesús tu corazón. Dice, es que yo no quiero ir al infierno. No, le dije yo. Y más que estaba yo estudiando eso, le digo, no, le digo yo, acepta a Jesús. Pero dice que una inquietud que le ha agarrado, dice, le ha agarrado una inquietud de leer la Biblia, le ha agarrado una inquietud de buscar de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros avanzamos, nosotros creemos, el Señor va a poner ese sentir en la gente, hermano. El Señor va a poner ese sentir en la gente, de que la gente tenga hambre, necesidad de Dios. Nosotros no tenemos que ir a buscar las almas, sino nosotros tenemos que esperar las almas aquí. Tenemos que esperarlos preparados, hermanos, ungidos, ceñidos vuestros lomos, para que cuando las almas vengan cargadas, esas almas se van a ir descargadas, se van a ir libres en el nombre de Jesús. Cuando venga el enfermo, se va a ir sano. Entonces Dios va a inquietar esas almas. Yo puedo ver, y le digo a mi esposo, ese muchacho, Dios es Jesús que está inquietando a la gente, a los que van a ser salvos. El Señor mismo los va a ir preparando para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Vámonos a número 16. Amén. Número 16. Amén. Lo tenemos, hermanos. Amén. Vamos a leer esto, hermano. ¿Cuánto? ¿A qué hora son? Son 8:30. Yo tengo bastante tiempo. Sí, hermano. Usted dele, ¿no? Dice la palabra del Señor, hermano, así dice. ¿Cuántos han leído esta palabra? Dice la palabra, eso yo leí, hermano, en un tiempo, viera que yo leía eso un día miércoles, hermano, y a mí, de verdad que, hermano, a veces nosotros, hermanos, Dios conoce cuando nosotros estamos ignorantes de la palabra, conoce el Señor, pero si nosotros conociendo la palabra y actuamos, entonces el Señor dice, no, pues ya no hay más, dice, ¿verdad? Pero el Señor es bueno. Amén. Dice la palabra del Señor en Números 16. Dice la palabra del Señor en el 2, dice, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Entonces, dice la palabra del Señor en el 4, cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, dice, y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerquen a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Amén. Y en el 6 dice, haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto es baste.
hijos de Leví. Entonces dice en el 9, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? Procuráis también el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues, Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Yo tengo una Biblia grande y en ese lo había marcado, pero ahorita no lo marqué en este chiquito. Entonces dice, y envió Moisés llamar a Datán, a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. Dice, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. Imagínense, es lo que yo le estaba diciendo. Como decía Coré, Datán y Abiram, dice que se rebelaron contra Moisés. Y estaban diciendo ellos aquí, imagínense, es poco que nos hayas hecho venir, dice, de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto. Imagínense qué gente, hermano, qué gente. Por eso Jehová los destruyó. Porque qué gente, hermano, ¿cómo que va a decir que venía de una tierra que fluía leche y miel si venían de esclavitud? Eran esclavos de Faraón. Vivíamos en la esclavitud nosotros, vivíamos en el pecado y el Señor de ahí nos sacó. Amén. ¿Cómo vamos a regresar de nuevo al pecado? Amén. Dice, es poco, dice que nos haya, ese es el versículo que yo tenía. Dice, que haya hecho venir una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Ni tampoco, dice, nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarán los ojos de estos hombres, no subiremos. Mira, hermano, tremenda esta palabra. Yo cuando leí, hermano, yo me salía como así, como chinita la piel, y yo decía, wow, Señor, qué tremendo esto. Amén. Y dice, entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú, todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú, ellos y Aarón. Y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos y acercaos de delante de Jehová cada uno con sus incensarios, 250 incensarios, tú también, y Aarón cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová se apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de esta generación, congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue corriendo, dice, a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Dice que Moisés oyó la voz de Jehová y corrió, dice. Y él le habló a la congregación diciendo, apártense ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de la tienda de Coré, Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová, dice, hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Sión, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Amén.
Y dice, seguimos leyendo. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellas. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, sus casas, todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Amén. Imagínense, hermano, la que lleva la rebelión. La rebelión, el de que la gente duda de Dios, de que la gente no cree a Dios. Eso lleva, esa gente, hermano, era un pueblo rebelde. Y dice la palabra del Señor que la tierra abrió su boca y los tragó vivos al Seol. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incensario. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos de delante de Jehová, son santificados y será como señal a los hijos de Israel. Dice en el, que lo tenía marcado, en el 41, el día siguiente dice, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, otra vez, hermano, otra vez diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí que la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y habló Jehová a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y a esa expiación por ellos, porque el furor de Jehová ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Imagínense, hermano. Qué tremendo es cuando nosotros entra rebelión en nuestra vida. Cuando a veces, hermano, entra rebelión, por ejemplo, a veces nos vamos de la iglesia, ya ha pasado muchas veces. Amén. Que nos vamos de la iglesia y a veces nos vamos heridos, hermano. Heridos porque por algo, cualquier cosita nos herimos y nos vamos. Entonces ahí entramos en una rebelión contra Dios. El Señor no miraba que la gente se rebeló contra el hombre, sino Dios que se rebelaron contra Dios. Porque Dios no mira al hombre, Dios mira a Él es el que quiere estar en medio de todo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a nuestros pastores, pero Dios está así, arriba de ellos. Amén. Entonces, cuando nosotros nos rebelamos, no nos rebelamos contra ellos, nos rebelamos contra Dios. Dios lo mira así. Amén. Porque si el Señor lo puso a ellos es por algo. Entonces, dice que la mortandad había comenzado. Imagínense ese Dios que nosotros servimos, hermano. Mucha gente lo tiene por en poco. Oh, Dios, no, hermano. Dios se dice que es un Dios, hermano, poderoso. Amén. Es un Dios, hermano, grande. Amén. Es un Dios, hermano, que para Él no hay imposible. Cuando nosotros creemos, nosotros tenemos que aprender a cómo mover la mano de Dios a nuestro favor. Amén. Cuando yo era chiquita, yo me acuerdo que tengo 4 hermanos arriba de mí, yo soy la quinta chiquita niña. Entonces de mí siguen 2 niñitos, pero mi padre me quería mucho y yo yo hacía berrinche, ¿verdad? Entonces cuando yo sabía cómo llamar la atención de mi papá y yo me ponía en la puerta, hermano, a la puerta me tiraba y cuando ya me venían tirar decía, ahora, ¿qué quiere la Mimi? Así me decía Mimi. ¿Qué quiere la Mimi? ¿Por qué está tirada en la puerta? No, pues, ¿qué quiere eso? No, pues, déselo, ¿para qué la quieren en la puerta? Esa era una maña, era un modo de llamar la atención de mi papá. Y a veces yo me empezaba a quitar la ropa. Yo me acuerdo que tenía, no sé, creo que tenía 4 años porque yo estaba en mi mente. Porque ya cuando tenía más años, pues ya me cuereaban, yo no hacía eso, me daban unas buenas cuereteadas. Pero, o sea, usted tiene que tener una forma de cómo llamar la atención de Dios. Yo a esa forma tenía de llamar la atención de mi papá. Entonces yo he encontrado en Dios, mi forma de llamar la atención de Dios es llorar. Amén.
Cuando yo me hinco al altar, yo lloro. Yo no sé por qué lloro, pero yo lloro. Amén. Dice, como decía el profeta Jeremías, haz de mi cabeza lágrimas para llorar de día y de noche por las almas perdidas. A veces hay gente, hermano, que está lleno de opresión, pero no busca de Dios. No quiere liberarse de esa opresión. Dice la palabra del Señor que vamos a vivir lejos de opresión. No vamos a vivir con la opresión. El diablo vino a tocar tu cuerpo con una enfermedad, pero no te quedes abrazando la enfermedad. Dile, enfermedad, suéltame. Amén. Hasta que sea libre de esa enfermedad. El diablo vino a atar tu mente y dile, libérame, Jesús. Pero no te quedes abrazando eso. Amén. Yo he encontrado la forma en Dios de llorar. Yo lloro delante del Señor, lloro y me humillo y digo, papá, y yo siento que llamo a Dios la atención así, y Él ha estado en mi casa, ha estado en mi vida, ha estado en mi vida. Yo he mirado en mis hijos la mano de Dios, yo he mirado en mi casa la mano de Dios, porque yo he entendido que el amar a Dios es todo. Amén. ¿Qué pide el Señor de ti? Dice que le des tu corazón, Amén. que le des tu alma, tu mente. Es todo lo que Jehová pide de ti, no pide más. Y yo he encontrado en Dios que el llorar es un refugio para mí en Dios. El llorar delante de Dios. Cuando mi corazón está dañado, yo lloro y digo, Señor, hasta que lo limpies, hasta que pongas ese aceite. Amén. Y yo lloro. Esa he encontrado una maña del Señor. Pero viera que un día yo entendí, hermano, que dice la palabra del Señor que las lágrimas mueven al maestro. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando la viuda de Naín iba caminando con su féretro, su hijo, dice que esa mujer que iba gritando y llamó la atención del maestro. Y dice que el maestro tocó el féretro y le dijo, mujer, ahí está tu hijo. Amén. Y imagínense un muerto, hermano, un muerto que el Señor no pueda mover en algo más pequeño, su mano. Amén. Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor miró, dice que ella iba llorando, pero con amargura. Cuando dice que cuando el profeta vino a Ezequías y le dijo, Ezequías, vas a morir, prepara tu casa porque vas a morir. Ezequías dice que lloró con amargura de alma. Y Jehová le dijo al profeta, regresa y dile a Ezequías que va a vivir 15 años más. Amén. Las lágrimas mueven al maestro. ¿Qué estás haciendo tú para mover al maestro? ¿Qué estás haciendo para llamar su atención del maestro? No nada más las lágrimas, sino mueve la obediencia también. El obedecer a Dios, el creer en Dios. Amén. El que usted le crea ciega, decir, Señor, no tengo que comer, no tengo trabajo, pero yo creo que tú eres mi suplidor. Yo creo que tú eres mi sustento. Yo creo que tú eres mi Dios. Porque no le sirva a un Dios muerto, sino le sirva a un Dios vivo. Amén. A un Dios que hizo los cielos y la tierra. Dice mi padre que cuando estaban orando el miércoles, dice que mi mamá, ¿como a qué hora estaban orando, hija? Como a las 7. Oh, pues como que a esa hora mi papá se empezó a mover, dice. Amén. Empezó a agarrar fuerza, porque la oración tiene poder. Amén. Dice que la oración del justo puede mucho. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, dice, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Amén. No abraces la enfermedad, no abraces la duda, no abraces la escasez. Échalo de tu vida, dile fuera en el nombre de Jesús. Fuera, échalo fuera de tu vida. Llama la atención del maestro. Cuando dice que Ana lloró con amargura de alma porque Ana necesitaba un hijo. Y el Señor miró las lágrimas de Ana. A Jesús lo mueven las lágrimas también. Amén, amén. Al Señor lo mueve tu corazón, tu obediencia, el creer, el de decir, Señor, confío en ti plenamente, en ti. Amén. Fuera toda rebelión. Cuando nosotros nos rebelamos, decimos, oh, es que me hirieron, es que esto, es que el otro. No te rebelas contra la persona, te rebelas contra Dios. Y dice que la mortandad ya había empezado. Y dice que Moisés dijo, ve corriendo, Aarón, y enciende el incienso y pon incienso, porque si no va a morir toda esta congregación. Y dice la palabra del Señor, entonces tomó Aarón el incensario en 47, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Dice que Aarón se puso entre los muertos y los vivos para que cesara la mortandad, porque Dios ya tenía planeado matarlo a todos.
La mortandad ya había comenzado, como ahorita podemos ver ese virus que está matando a la gente. Solamente Dios ha tenido cuidado de nosotros. Amén. Solamente Dios ha tenido cuidado de nosotros y seguirá teniendo cuidado de nosotros. Amén. Aleluya, déselo fuerte al Señor. Déselo fuerte al Señor porque Él está aquí. Su presencia está aquí. Él dijo que donde estarían 2 o 3, Él estaría en medio de su nombre, en medio de su pueblo. Amén. No abraces la enfermedad, no abraces la duda, no abraces la opresión, échala de tu vida. Decía el hermano Navarro, tuvimos que orar y reprender al diablo. Dijo Jesús, no te alegres cuando los diablos se te sujetan, sino alégrate porque tu nombre está escrito allá arriba. Entonces los diablos tienen que sujetarse a tu voz de decir, me voy de este cuerpo porque no soporto la oración, no soporto la palabra. Una vez estaban orando por un endemoniado allá en la casa y entonces mi papá le decía al diablo, vete, le decía. Y el diablo le decía, no me voy. Y mi papá le decía, te vas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder. Y el diablo decía, no me voy. Ustedes han mirado la liberación cuando se libera la gente. Y entonces dice que el diablo decía, no me voy porque yo estoy a gusto, decía el diablo. En este cuerpo no hay oración, no hay ayuno, no hay palabras, no hay nada. Yo estoy a gusto, decía el diablo. Y ahí estaba a gusto el demonio. Hasta yo creo que tenía su televisión adentro y tenía su pantalla más grande en la panza de esa persona porque no se quería ir el diablo, hermano. Y estuvieron orando por esa persona. Hasta que el diablo dijo, bueno, ustedes ya me cansaron con su Jesús, con su sangre. Dijo, me voy, dijo, y se fue el diablo. Se fue y salió corriendo de ese cuerpo y la mujer se cayó. Porque el diablo no soporta cuando usted está todos los días en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. En el nombre de Jesús, en tu nombre, Señor, yo haré grandes proezas en tu nombre, Jesús. Declaro la palabra. En el nombre de Jesús, usted declara las promesas del Señor. El diablo tiene que huir y no va a estar a gusto contigo. Déjame decirte, cuando usted empieza a declarar la promesa y decir, estaré por encima y no por debajo. Lo que tu mano tocare será bendito. Lo que tu pie pisare será tuyo. Prestarás y no pedirás prestado. Tus hijos son como olivo alrededor de tu mesa. Ninguna enfermedad que envíe a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Cuando usted está así, el diablo tiene que huir de su vida. Aleluya. Tiene que declarar las promesas y creer las promesas del Señor, que el Señor ha dado promesas a su pueblo. Amén. No abraces la enfermedad, no abraces nada, échalo de tu vida. Cuando Jesús le decía al enfermo, eso me venía en la tarde y le decía, ¿quieres ser sano? Pero si el enfermo estaba enfermo y Jesús le preguntaba, ¿quieres ser sano? Pero porque el enfermo tiene que decir, quiero ser sano. Amén. Aleluya. Aleluya. El enfermo tiene que decir, Jesús, sáname. Amén. Porque el enfermo espera que vayan a la oren y le digan, diablo, salte. No, hermano, el diablo está a gusto ahí. Tal vez está mirando Netflix todo el día. ¿Qué va a querer salir de ahí, hermano? Tal vez está mirando YouTube todo el día. Que el diablo dice, aquí estoy a gusto, que me voy a ir yo de aquí. ¿Qué va a querer si es el diablo de nosotros, hermanos, si estamos viviendo la carne? Pues el Señor no soporta la carne. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Porque el Señor es espíritu. Amén. El Señor es espíritu. Hay 3 espíritus: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A Él es que nosotros adoramos. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el diablo tiene que salir corriendo cuando usted está declarando las promesas del Señor. Vámonos a Salmo 144 para terminar. Yo no sé, hermanos, si pueden sacar los niñitos y ponerse cada familia, hermano. El Señor ponía en mi corazón de que cada familia tiene que orar por su familia. Amén. Y declarar las promesas del Señor en la vida de sus hijos. Amén. El Señor me ponía eso, hermano, porque yo abrazaba a mis hijos y yo decía, mis hijos no quiero que se pierdan. Mis hijos, el diablo ha traído mucha basura, mentiroso, cochino, y ha traído tanta basura para nuestros hijos, hermano. Pero nosotros tenemos que ponerle el doble para que nuestros hijos sean salvos. Yo quiero que mis hijos sean salvos. Yo no quiero que mis hijos se pierdan, sino yo quiero que mis hijos sean salvos. Amén. Salmo 144. Amén. Salmo 144. Lo tenemos, hermanos. 44:12.
Imagínense la promesa del Señor que tenemos que tener en nuestra boca, dice. Y lo tenemos, hermanos. Dice, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano. Esa es la declaración que tiene que ser el hijo de Dios, la promesa de Dios en su vida. Decir, mis hijos son como, mis hijos, dice la palabra del Señor, nuestras hijas como esquinas labradas, las de un palacio, nuestros graneros provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multiplican a millares y decenas de millares, nuestros bueyes están fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado todo el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Promesa del Señor para el pueblo. Abrace su familia en esta hora. Vamos a leer otra promesa del Señor en Levíticos 26:2. Declare las promesas del Señor en su vida. Declare las promesas de Dios en sus hijos. Declare las promesas de Dios. Ya no es tiempo de que esté hablando otra cosa que no sea palabra de Dios. Dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaremos palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, porque en nuestra boca hay un poder. Aleluya, 26:2. Lo tenemos, hermanos. Promesa del Señor para sus hijos, hermano. Declare las promesas del Señor en su vida. Declare las promesas del Señor en su vida. 26:2 dice, guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvieres, dice, mis decretos, guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Habitaréis seguro en vuestra tierra y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y las espadas no pasará por vuestro país. Las malas bestias son las cosas, hermano, por ejemplo, que se ha cerrado el trabajo. Esas son las malas bestias, pero el Señor dice, yo las voy a quitar. El Señor va a abrir las puertas en el nombre de Jesús. Dice, yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien espante, dice en el 6, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro pie, y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán la espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 de vosotros perseguirán a 10,000 y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos, su nombre, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, su nombre, y comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que fueseis sus siervos. Y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Promesa de Jehová para su pueblo en el nombre de Jesús. Agarra esa promesa donde dice que tus hijos serán como esquina labrada en un palacio, que tus hijos son como olivo alrededor de tu mesa. Abrace a su familia en esta